hemos elegido para cerrar este programa de hoy de Pública una actividad que para nosotros tiene un valor especial, tanto por el tema como por los ponentes, ¿no? Por el tema, porque si en algo nos interesa siempre hablar en Pública es de futuro y de proyectos de futuro. Y vamos a conocer los primeros detalles de un proyecto que se plantea con mucha ambición y que quiere ser muy relevante y en el que van a estar implicadas muchas organizaciones culturales y administraciones de toda España e internacionales, que va a ser la gran conmemoración del Año Picasso 2023. Y por los ponentes, porque nos van a hablar de esto el comisionado responsable de la puesta en marcha de este programa, que es José Guirao, que no necesita presentación, que tiene una trayectoria no sé qué adjetivo ponerle, Pepe, una trayectoria intachable, espectacular en el mundo cultural, y que los que hemos tenido suerte de coincidir con él en algunos de los muchos y distintos puestos que ha ocupado en su vida profesional, pues hemos aprendido mucho de él y le tenemos ese reconocimiento y admiración. Y por otro lado, Tomás Fernando Flores, amigo, periodista y director de Radio 3, que a título profesional, pero también como director de Radio 3, se ha volcado con el mundo de la cultura y con Pública, y es, desde el primer año de Pública, el gran cómplice en la organización y en la difusión de este encuentro. Hemos pensado que los dos eran dos personas muy queridas en Pública y que podían tener una conversación estupenda para contarnos este proyecto de la gran conmemoración del Año Picasso. Así que con esta actividad queremos dar el broche a este Pública, y yo desde la organización aprovecho para agradeceros a todos vuestra asistencia y para despedirla y para deciros que nos seguimos viendo y que nos vemos pronto y como muy tarde en Pública 23, que aquí estaremos. Pepe, Tomás, muchas gracias. Adelante. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Aunque sea solo por deformación profesional, permitidme que haga una pequeña introducción sobre la persona que tenemos el enorme privilegio de tener sentado aquí en el escenario, al que le vamos a extraer todo lo que podamos sobre que sin duda será uno de los grandes acontecimientos, uno de los grandes epicentros de la vida cultural, no solo de nuestro país, sino de trascendencia casi universal, el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso. José Guirao es el presidente de la Fundación Montemadrid, fue ministro de Cultura de nuestro país, uno de los mejores ministros que hemos tenido, permíteme que lo añada. También fue director del Museo Reina Sofía, al que le dio un impulso extraordinario, como seguro que sabéis, y fue el hombre que impulsó también un centro tan peculiar, prestigioso y empático como es la Casa Encendida de Madrid, al que sigue vinculado, puesto que depende de la Fundación Montemadrid. El currículum es todavía más extenso, pero yo creo que con esto es más que suficiente. Está con nosotros aquí acompañándonos en calidad de comisionado, como decía Alberto Fesser, del Año Picasso. El Año Picasso tendrá lugar en el 2023, se cumplirá entonces, como antes decía, el 50 aniversario de la muerte de Picasso, sin duda uno de los grandes valedores de la cultura española en todo el planeta, pero que conmemoraremos, creo yo, no solo por eso, sino por su trascendencia como creador, por su enorme influencia, 50 años después de su desaparición, en el mundo artístico, en la vida social y en toda la cultura contemporánea. Lo explico más o menos bien, ¿no? Seguro que tú nos puedes situar la importancia de lo que debe significar el Año Picasso en torno a la figura del genial Pablo Picasso. Muchas gracias, Tomás. Vamos a ver, el Año Picasso se va a llamar Celebración Picasso. Es verdad que se toma como punto de partida el 50 aniversario de su muerte, que fue el 8 de abril del 73, pero pensábamos que lo importante era darle una vuelta a ese tema, y porque es un artista que sigue vivo, que sigue muy presente en la historia del arte y también en el arte contemporáneo, que marcó, para desgracia de muchos otros, demasiado el siglo XX, lo marcó absolutamente.
No fue el único que lo marcó, pero sí el que lo marcó de una forma más radical. Y bueno, queremos... Además, Picasso es un caso muy particular, no el único, pero sí muy arraigado, es muy evidente en él, que él cambia el rumbo de la historia del arte, pero basándose en todo el arte que le ha precedido. Era un gran observador de la pintura antigua, su relación con el Greco, con Picasso, con Ingres. Se habla mucho en el tema del cubismo de la relación con Cézanne, que sí la hay, pero en realidad a quien mira más para el cubismo es a Gauguin. Y bueno, quiere decir que es alguien que construye una nueva manera de ver el arte, que cambia la manera de hacer el arte, pero bebiendo en las fuentes de los maestros antiguos. Para Picasso no había pintura antigua, moderna, contemporánea, todo era presente. O sea, Velázquez era tan presente como él, estaba tan vivo, Velázquez también fue una de sus grandes influencias, y luego pues tenía esa capacidad que solo tienen unos pocos, que es, como había tenido una formación muy técnica con su padre y muy arraigada, como sabía hacer, como sabía construir, pues sabía deshacer. Y eso es lo que empieza a hacer a partir de un momento, a deshacer muchas cosas. Así que el enfoque que le queremos dar en nuestra pretensión, a ver si lo conseguimos, es celebrar a alguien que está presente, que está vivo, su arte, su pintura, y que fue clave. Además, Picasso es el último, suponemos que, a ver si este siglo nos da otro. Los tres grandes pintores que cambian la historia del arte son españoles. Velázquez en el barroco, Goya y luego Picasso. Se dan como cada siglo y medio. Y en medio hay grandes. Fijaros Velázquez de quién está rodeado, ¿no? O precedido o seguido. Y Goya también. Pero son figuras que tienen esa capacidad de concitar en ellos como una especie de cosa demiúrgica que les hace cambiar y que les hace evolucionar a la historia del arte. Así que bueno, lo que queremos es celebrar eso. Y llegando al 2023, ¿cómo de vigente crees tú que está Picasso entre los creadores de ahora mismo, de este siglo XXI? Bueno, está más vigente de lo que la gente cree. Es verdad que mucha gente, sobre todo en España, se ha intentado, y una parte de la crítica de arte, se ha intentado legitimar contra Picasso. Eso está bien, quiere decir, es razonable y es el ejercicio de la libertad de cada cual, pero está más presente de lo que incluso a esos que les pesa creen y piensan. Pero bueno, esto, como sabemos, lo de la historia del arte es algo que va cambiando. Y tú, como experto en arte, José, o Pepe, perdona, ¿por qué crees que sigue estando vigente 50 años después de que nos abandonase? Bueno, la segunda mitad del siglo XX la marca muchísimo Picasso. No hay nada que pensar en figuras como la de Bacon. Bacon, uno de los ejes de su pintura, es todo... tiene dos ejes. Uno, Velázquez, a través del retrato del Papa, de Inocencio, del Papa Inocencio, y otro a través de la descomposición de la figura humana que hace Picasso. Por citar un caso. Luego, si pensamos en el arte pop, que nadie piensa, también hay un lado. Justamente, si alguien, aparte de
de otras consideraciones, se acerca al Prado y ve el Picasso que entra en el Prado por la donación de un mecenas, podría ser una pintura pop americana. La forma en que marca los ojos, la figura. Está muy sutilmente en muchas cosas. Y en el arte del siglo XXI también hay artistas que lo han mirado, que lo miran. Bueno, pues porque en los artistas, por suerte, la historia del arte está presente. Y alguien que ha marcado tanto la historia del arte como Picasso tiene que estar presente. De hecho, hay dos proyectos dentro de la celebración del Año Picasso. Uno que se hará en el Museo Picasso de Málaga, que se centrará en cómo ha marcado el Picasso la segunda mitad del arte del siglo XX. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el origen del expresionismo abstracto está en el Guernica y en los dibujos preparatorios. Pollock ha mirado eso, Pollock y toda esa generación, y lo han confesado. Yo era uno de los proyectos que me hubiera gustado que se pusiera en marcha. Lo que pasa es que es un proyecto muy complejo, quizá para el futuro, que es Picasso y el nacimiento del expresionismo abstracto. Bueno, pues hay ese proyecto que se hará en el Museo Picasso de Málaga en el otoño del 23, y hay otro proyecto en la Casa Encendida que se hará también en la primavera del 23, que va a ver la influencia de Picasso, o la estela de Picasso, más que las influencias, la estela de Picasso, en artistas del siglo XXI. Son dos proyectos que hace FABA, la Fundación Almin y Bernard Picasso, para el arte. Bernard es uno de los nietos de Picasso, con dos comisarios jóvenes. Y bueno, se va a ver esa estela, ese rumor, esa huella de Picasso en el 21 y de Picasso en el 20, que es más evidente todavía. La presencia de Picasso a lo largo del año que viene en algunas de las instituciones que has nombrado y otras muchas que seguro que nos puedes listar, ¿qué influencia crees que va a tener en el público? No en el ámbito estrictamente artístico o cultural, sino en el público, en la sociedad española, porque va a haber actividades en los grandes museos, en los pequeños. Picasso ¿Nos vamos a empachar de Picasso o no? ¿Cómo? Que si nos vamos a empachar con Picasso. Yo no creo que no. ¿O crees que es necesario que cojamos ese empacho? Picasso no empacha nunca, porque es tan variado y abarca tantas cosas que vamos, yo lo veo así. Habrá gente que se empache. Conozco a gente que se empacha con 2 horas de conversación y gente que después de 5 horas de conversación está fresco. O sea que lo del empacho es muy subjetivo. Pero vamos, ningún proyecto se parece al otro, se tocan aspectos muy distintos y van a ser todos proyectos, grandes proyectos, es decir, con obras de mucha relevancia, con lo cual esperamos que no se empache la gente, al contrario, que se despierte. Ahí van a participar, de momento, porque es un tema que está abierto todavía, van a participar los 3 museos nacionales que hay en Madrid, Thyssen, Prado y Reina Sofía, el Museo Picasso de Málaga, el Museo Guggenheim de Bilbao, el Museo Picasso y la Fundación Miró de Barcelona, el Museo de Bellas Artes de La Coruña, porque las 3 ciudades españolas de Picasso donde vivió fue Málaga, Coruña y Barcelona, y luego también otras instituciones privadas como la Fundación Mapfre está haciendo un proyecto clave, interesantísimo, que ya lo tenían de antes del Año Picasso, que va a coincidir, que es Picasso Julio González. Julio González, Picasso lo conocía bien y es a quien Picasso le pide que le enseñe a trabajar el hierro. Picasso había trabajado en madera, la escultura, había trabajado
con lata, con latón, había trabajado con bronce, pero quería trabajar el hierro. Y le pide a Julio González, que es el gran maestro del hierro, que el hierro no era un material que se usara en la escultura de la época, de los años 20, ni antes, que le enseñe. De ahí sale una obra, la primera obra que hacen juntos, La mujer en el jardín, que hacen dos versiones, una primera en hierro, que está en el Museo Picasso de París, que Picasso no se queda conforme, la pinta de blanco, y otra versión que hace en bronce, que está en el Reina Sofía, que para mi gusto es una escultura mucho más. Pero Julio le enseña y él... Hay una exposición clave que la hizo una española, Carmen Jiménez, en el año 88, 89, cuando trabajaba en el Guggenheim de Nueva York, yo creo 89, que se llamó, es una exposición en Nueva York, sigue siendo mítica, Picasso y la Edad del Hierro, que era Picasso, Julio González, Davy Smith y Calder. Y todo realmente fue la exposición que hizo mirar a Picasso como gran escultor. Ya los franceses le habían dedicado dos grandes exposiciones como escultor, pero ese tema no había pasado de Francia, ¿no? Le habían hecho una en el Gran Palais y otra que le hicieron después, yo creo que en el Museo Picasso. Pero también supuso el lanzamiento de Davy Smith, un escultor norteamericano maravilloso, y también supuso un reconocimiento de Calder que había pasado, que estaba en un momento un poco de olvido, ¿no? Entonces la Fundación Mapfre va a hacer ese proyecto, que es un proyecto de Tomás Llorens, que él no lo va a poder inaugurar, pero ya lo tenía hecho. Por desgracia, Tomás no va a estar, pero Tomás, que era el gran especialista en Julio González que teníamos en España, pues es un proyecto que también está muy bien. Y luego habrá más proyectos, porque se está abierto a que más instituciones puedan sumarse si quieren. ¿Qué temas se van a tocar? Pues temas que aquí no se han visto. Hemos procurado, porque no se han hecho muchísimas exposiciones de Picasso en España, porque era difícil. La primera gran exposición se hizo con la colección de Jacqueline al principio de los años 80, fue el año 84, que la hizo Aurelio Torrente en el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, que era de la época de Jacqueline, y fue una gran exposición. Yo tuve la suerte de verla. Luego el Reina hizo una gran exposición que yo no inauguré, pero que estuvimos 4 años trabajando, ya la inauguró Juan Manuel Bonet, que se llamaba Picasso y las grandes series, que eran las series de Las Meninas, El desayuno en la hierba, Los baños de Argel y El pintor y la modelo. Y luego ha habido recientemente una exposición increíble en CaixaForum, dedicada a Olga Koklova, una grandísima exposición llena de obras maestras que se hizo en Málaga y vino a la Caixa, y no sé por qué no tuvo el eco que tenía que haber tenido, porque dije, todas las obras que había en esa exposición era una exposición además deliciosa, sobre una época de Picasso increíble. Y todo eran grandes obras de la historia de Picasso y de la historia del arte. Pero bueno, se hizo una exposición en el Reina, cuando yo era director también, muy bonita, que era Picasso Minotauro, que era sobre todo dibujos, algún cuadro, algún grabado, pequeña, pero muy, muy bonita, sobre todo en la época de Dora Maar. En
fin, Picasso no se ha visto tanto. Y la más reciente, el aniversario de Guernica, ¿no? ¿Cómo? Y la más reciente, la del aniversario del Guernica. Vale. La que se celebró con motivo del aniversario del Guernica. También podemos Perdona escribirla. que es que oigo fatal. Sí. Hay eco. No No, sé. hablaba que también debemos apuntar en esa lista de eventos realizados recientemente la exposición sobre el aniversario del Guernica, de Picasso. Ah, sí, también. maravillosa exposición Mm. que hizo Manolo. Vamos, siendo director, maravillosa, extraordinaria exposición. Ahí reivindicábamos, o se reivindicaba, el valor simbólico de la obra de Picasso. ¿Tú crees que es un valor realmente relevante respecto del puramente estético, del puramente artístico, suponiendo que se puedan separar? Bueno, a ver, los símbolos los proponen o no los artistas. Hay veces que los artistas proponen algo simbólicamente y la gente lo lee así o no. Y otras veces que el artista no propone nada simbólico, sino propone lo que quiere proponer y los demás construimos un símbolo alrededor. Es cierto que Guernica estaba destinado a ser una pintura simbólica por el título y por la reflexión que hay sobre la guerra, pero también es cierto, o sea, no también es cierto, no va contra ese argumento. Guernica es una pintura de historia contemporánea, pero que además hace una lectura de la pintura histórica antigua. Es decir, tiene forma de templo griego, si uno ve los ejes, tiene la referencia de la ventana de las meninas, tiene muchas más referencias que ahora no recuerdo, pero tiene muchas más. O sea, es una pintura de historia contemporánea que yo creo que Picasso la hace simbólica, pero también es un homenaje a la pintura histórica que él conoce y que ama y que está ahí, la pintura francesa del 19, está la balsa de la Medusa, en algunos gestos, en algunos personajes, en fin. ¿Tú cuál crees que es el Picasso que nos queda por descubrir? Y que Pues nos yo puede creo que brindar descubrir a Picasso, yo creo que a Picasso hay que quitarle muchos tópicos de encima. Picasso es un gran pintor, pero que como todos los pintores, pues tiene altos y bajos. Y es un pintor que cambia la historia del arte, pero hay esa cosa cursi del genio que se dice, la genialidad, y eso es muy francés. Y también hay esa cosa española, como de que nos fastidia, ¿no? Y esa cosa contra Picasso. Yo me gustaría que a Picasso le quitáramos los tópicos y lo viéramos como lo que fue, pues una persona de su tiempo que cambió el rumbo de la historia de la pintura y que además fue un gran conocedor y un gran transmisor de la historia del arte que le había precedido. ¿Picasso también le dio sentido mercantil al arte? ¿Cómo? Que si Picasso también le dio sentido económico al arte. No, yo creo que... Bueno, es verdad que Picasso, después de ser pobre como una rata, que lo fue, y de pasar muchas penalidades, pues tuvo la suerte de... Fíjate, lo entendieron, los primeros en entenderlo fueron los norteamericanos. Quizá porque era gente que tenía esa capacidad de leer la contemporaneidad o la modernidad. Su gran marchante, el que lo pone en danza, que no es norteamericano, que es Kahnweiler, a quien al periodo de Kahnweiler está dedicada una de las exposiciones, uno de los proyectos que hace el Museo Picasso de Barcelona, a quien le vende el cubismo es sobre todo a los norteamericanos. El museo, quien compra Las señoritas de Aviñón es Barr, el primer director del MoMA de Nueva York, que lo compra al poco tiempo de nombrarlo director del MoMA. El MoMA es un proyecto de los años 30 y yo creo que Barr, perdonadme, que hay aquí historiadores, si no me baila la cabeza más de lo que me baila, Barr yo creo que lo nombran director del MoMA en el 37
y casi inmediatamente le compra a Picasso Las señoritas de Aviñón. Los americanos lo entendieron muy bien al principio y luego pues también los franceses. Es decir, pero Picasso en la época azul no vendía nada, vendía muy poco, en la época rosa mal vivía, en la época cubista también. En fin, fue poco a poco saliendo, pero de una situación de necesidad, de pobreza. Y esas obras míticas que citas tú de Picasso u otras que estamos todos recordando mientras te escuchamos, ¿van a venir a España con motivo de los actos? ¿Cómo? Las grandes obras míticas de Picasso, ¿estarán Bueno, aquí? depende de cada proyecto, cada museo está trabajando en su proyecto. Los proyectos son muy distintos. Hay de 2 proyectos históricos, uno en el Prado, que es Picasso y el nacimiento, perdón, el Greco, Picasso y el nacimiento del cubismo, que ya es un tema del que se ha hablado mucho, pero del que no... La primera gran exposición que se va a dedicar, porque el Prado dedicó una exposición al Greco y la pintura moderna, donde estaba Picasso, pero la primera gran exposición que yo sepa, que se va a dedicar a Picasso el Greco, porque Picasso tuvo al Greco presente toda su vida, se va a hacer esta primavera, bueno, en junio, coincidiendo con la Feria de Arte de Basilea, se va a inaugurar en la Kunsthalle de Basilea, que va a ser una exposición enorme, que España ha contribuido mucho con préstamos, el Prado, el Museo de Toledo, Patrimonio Nacional, bastantes iglesias, colecciones particulares españolas, también hay muchos préstamos norteamericanos, porque también el Greco, los americanos lo aprecian mucho. Pero el Prado va a hacer una más pequeña en su sala permanente del Greco, que va a ser Picasso el Greco. Dialogando. Se van a juntar en la sala del Greco, van a ser 10-12 obras, y el nacimiento del cubismo, con obras fundamentales de Picasso y del Greco. En la exposición de Barcelona, de Kahnweiler, vienen grandes obras cubistas, y no solo cubistas. Málaga y Bilbao van a compartir exposición. Va a ser una gran exposición dedicada a la escultura de Picasso. La escultura no en general, sino la escultura y la figura humana, que es lo que más trabajó dentro de la escultura. Y va a ser la... Grandes exposiciones de la escultura de Picasso no se han hecho muchas. Se han hecho las 2 de París y hace 3 o 4 años una maravillosa en el MoMA de Nueva York. Y esta que hablaba antes del Guggenheim de los 80, pero que no era individual. Pues el Museo Picasso en Málaga va a hacer este proyecto de la escultura y el que he dicho de la Fundación del Nieto sobre Picasso y su influencia en el arte del siglo XX. Y viajará a Bilbao. Y luego la exposición Picasso Miró, que va a ser la que va a cerrar, porque también es el 40 aniversario de la muerte de Miró. Y el proyecto se va a cerrar con una exposición Picasso Miró en Barcelona, que luego viajará a París, al Museo Picasso de París, que la van a hacer la Fundación Miró y el Museo Picasso. Ahí van a venir obras extraordinarias de Picasso y de Miró, que Miró hay muchas obras extraordinarias que están fuera de España también en Estados Unidos. Fue un pintor que en Estados Unidos lo entendieron muy bien desde el principio. Bueno, luego La Coruña va a hacer una exposición muy bonita. Van a coger obras del periodo, obras de adolescente de Picasso, primerizas, de
del periodo que vivió en La Coruña y las van a contrastar con obras de Picasso posteriores, donde esas obras están como germen, como anuncio, como primer eslabón. Y es un proyecto de Antón Castro, el catedrático de arte gallego y excelente crítico de arte. Es un proyecto buenísimo. Para mí ha sido un descubrimiento, porque el periodo coruñés pues, yo no lo conocía bien, conocía pues, lo que está publicado, tampoco hay muchísimas obras, pero realmente ha hecho un proyecto extraordinario. Y bueno, yo creo que sí, que vamos a ver grandísimas obras de Picasso. Y lo que estás mencionando, tantas instituciones relevantes de la cultura, no podemos dejar de preguntarte, aunque sea una maldad, ¿cuál es tu opinión sobre esa disputa que hay entre el Prado y el Reina Sofía sobre dónde tiene que estar Bueno, Picasso? es un producto de una confusión y de ganas de darle perico al torno, que se decía, ¿no? Vamos a ver, yo era director del Reina Sofía cuando en el año 95 se hace el decreto para separar lo que había entonces en las colecciones. Alfonso Pérez Sánchez propone que sea el año del nacimiento de Picasso, plantea que haya unas excepciones, gente nacida después que se quede en el Prado y gente nacida antes que vaya al Reina, y se reparten las colecciones que tenía el Estado español en ese momento. Y punto. Tanto en el Prado como en el Antiguo Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Hubo obras del Reina que fueron al Prado y obras del Prado. Del Prado al Reina vino, por ejemplo, el cuadro cubista del año 14, que era un legado de Cooper, y el retrato de Josette, de Juan Gris, que también era otro legado de Cooper, que dijo, eso no tenía nada que ver, pero dijo que estas obras vayan donde esté el Guernica. Donde esté el Guernica tienen que ir. Esa fue su donación al Estado español. Desde eso hasta pues, los pintores que nacieron, por ejemplo, María Blanchard nace antes que Picasso. Y María Blanchard, curiosamente, no se recoge en las excepciones. ¿Qué es lo que pasa después? Pasa dos cosas. Una, que sale la ley del Prado y que sale la ley del Reina, que tienen mayor valor jurídico que ese decreto de separación, y ahí no se ponen límites. Con lo cual, el Reina puede comprar un Goya y el Prado puede comprar lo que le dé la gana contemporáneo. Eso es lo que dice la ley y lo que pueden hacer los museos. ¿Por qué se forma el lío? Porque la donación de este Picasso viene pues el señor que lo dona, pues como lo regala, ¿qué le vamos a decir? No, es el hermano de Plácido Arango, su familia. Plácido fue presidente. Sí, pero has alimentado una discusión que venía de antes, ¿no? Sí, además venía de antes. Pero es que, pues, es lo que marcan nuestras leyes, que el Prado puede adquirir lo que le dé la gana, no tiene límite, y el Reina también. El María Blanchard no estaba en el decreto y, casualmente, si alguien se fija en el decreto, María Blanchard nace unos meses después unos meses antes que Picasso. Con lo cual, bueno, pues podemos hacer las polémicas que queramos, podemos opinar, yo ahí no me meto, pero hay que saber la verdad. La verdad es que ni el Reina ni el Prado están limitados ya por ese decreto. Ese decreto era para repartir lo que había en ese momento. Y lo que había en ese momento se adoptó un criterio. Después se adoptó el criterio no limitativo, que me parece bien, en las leyes de los dos museos, de no limitar. ¿A ti te parece bien que no sean limitativos? A mí me parece bien, sí. Pero eso no ayuda a diferenciar la oferta de un museo y otro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no podría haber obras de Goya en el Reina Sofía? Por decir un ejemplo. Pero todos pensamos que no debe haber obras de Goya en el Reina Sofía. Que todos pensamos que no debe haber obras de Goya en el Reina Sofía. Que pensamos que están en el Prado, no en el Reina Sofía, las obras de Goya. Están en el Prado y la gran colección, pero si mañana
hay un privado que hace una donación de un Goya al Reina, pues ¿qué le vamos a decir? Pues que lo done a quien le parezca bien. ¿Le vamos a decir al Reina que no lo acepte? A decir, no, rechace usted el Goya. Y dice el señor, pues es que se lo quiero dar al Reina porque veo la relación que hay entre Goya, Picasso, Goya y Antonio Saura, Goya y Alnulf Rainer y otros pintores expresionistas. Pues ¿por qué no? ¿Le vamos a poner puertas al campo, a la visión del arte? Para generar polémica. Si es para generar polémica y tirio y troyano, pues me parece bien, pero yo, primero, hay que saber la información y segundo, pues ya a partir de ahí, que cada cual opine. Por ejemplo, estando yo en el Reina, compramos un cuadro de Picasso que se llama Cabeza de res o Tres cabezas de res, que es claramente un cuadro inspirado en Goya y que se veía la relación de Picasso con Goya. Ese cuadro, por ejemplo, está en el Reina, pero si estuviera en el mercado y mañana, yo soy patrono del Reina, si mañana llega el director, perdón, patrono del Prado, si mañana llega el director del Prado y dice, oye, hay aquí un Picasso que tiene una relación directa, además directísima, con este Goya y propongo que lo compremos. Yo lo aprobaría. Igual que si estuviera de patrono en el Reina, pues si el director dijera, hay este Goya que tiene que ver con esta historia, ¿por qué no? Volviendo al año Picasso, ¿cuál esperas tú que sea el impacto que tenga en la sociedad española? Hombre, vamos a intentar que sea un impacto pedagógico, que sea un impacto festivo, que sea un impacto de reconocimiento de un artista que tiene entre los españoles más nombre que conocimiento real, que sea una oportunidad de ver cara a cara muchas de sus grandes obras y de conocer pues una parte de su historia, no completa, y una parte de la historia del arte universal. Hay otro proyecto bonito en el Thyssen, que será en el otoño del 23, que es Picasso y los grandes maestros del Thyssen. Será también una exposición pequeña de unos, no sé todavía, Paloma Larcó es la comisaria, pero en fin, una exposición a lo mejor con 30 obras, donde habrá una obra clásica de los maestros del Thyssen con una obra de Picasso al lado. Bueno, también queremos, igual que queremos reivindicar la influencia de Picasso en el arte del siglo XX, la segunda mitad y en lo que llamamos del XXI, también queremos reivindicar esa manera que tuvo Picasso de mirar la historia del arte y a los grandes maestros, pues en el caso del Greco y en el caso de Paloma Larcó, vamos, del Thyssen, pues hay más artistas, evidentemente. Pero es que Picasso es como el libro de Vilamata, de París no se acaba nunca, Picasso no se acaba nunca. Además de las obras y de las exposiciones que nos has comentado, también se están preparando actividades audiovisuales al margen de la propia actividad expositiva, ¿no? ¿no? Radio Televisión Española se ha sumado desde el principio. Va a haber una serie de documentales que se van a hacer. Uno, precisamente, va a ser sobre Picasso y España, su relación con España. Mientras vivió aquí, mientras ya vivía en Francia, pero venía, y ya a partir de la Guerra Civil, como Picasso crea algunas cosas de España en su entorno, ¿no? Cómo se fabrica una España, un entorno español, sobre todo en su última época. También se va a aprovechar
la exposición de Málaga y Bilbao para hacer un documental sobre Picasso escultor y algunos proyectos más. Y luego con Radio Nacional pues está trabajando. Una de las cosas que queremos hacer, que no está confirmada, estamos trabajando, es publicar los escritos de Picasso. Picasso tiene una obra poética interesantísima. Él escribe a lo largo de su vida, sobre todo en el periodo 25-35, 1925-1935, y no está publicado aquí. Tiene dos obras de teatro brevísimas. Una es El deseo atrapado por la cola y otra, se me ha ido el nombre ahora mismo, me cachis, creo que se llama Cuatro hermanas o Cuatro niñas o algo así. Pues se ha publicado por Gallimard en Francia el año pasado y queremos sacarlo aquí. Estamos hablando con Gallimard y con editoriales españolas para publicarlo. Como escritor, bueno, él fue íntimo de Mallarmé y de muchos poetas y escritores. Por ejemplo, hay una serie de fotos de cuando se lee por primera vez El deseo atrapado por la cola, que se hace una lectura de la obra en el estudio de la calle Grandes Agustino, donde pintó el Guernica, en los años 40, y entre los que leen la obra están Simone de Beauvoir, está Sartre, Michel Leiris, si no recuerdo mal, en fin. Y él con Mallarmé hizo muchísimas cosas, y era un gran lector, y era amigo de Luar, en fin, de grandísimos poetas y escritores, y escribe muy bien. No es fácil, pero escribe muy bien. Me dicen que vamos apurando el tiempo. Quería preguntarte, ¿qué es lo más complicado para organizar este año Picasso? Bueno, esa leyenda, no sé si es cierta o no, de los herederos, siempre, de que es muy complicado tratar con los herederos. Lo más complicado siempre es que la administración se ponga en marcha. Pues claro, estos proyectos, cada museo va a hacer su proyecto. Ha sido su proyecto, hemos respetado, viendo que nadie se pisaba, porque si alguien se hubiera pisado, pues ya, pero nadie se ha pisado. Cada museo está haciendo su proyecto y gestionando su proyecto, pero hay un patrocinio común, hay un patrocinador único que va a ser, no lo diré todavía porque se tendrá que anunciar en un acto público, pero bueno, va a haber un patrocinador único. Sí puedo decir que quien va a llevar, quien esperamos que lleve, si la administración, que está andando, pero que va todo un poco lento, Ministerio de Acción Cultural Española, y luego, pues las fechas. Por suerte con las fechas hemos encajado casi automáticamente, porque va a comenzar en el otoño del 22 con un coloquio internacional, simposio sobre Picasso, que lo organiza el Reina Sofía. Inmediatamente, por los mismos días, se inaugurará Picasso Coco Chanel, que era un proyecto que ya estaba antes, como el de Mafre, de Picasso Julio González, que hemos metido, que lo hace Thyssen, y después el Picasso y el Greco y el nacimiento del cubismo en el Prado. Eso en el año 22, otoño del 22. Ya en el 23 tendremos Barcelona, tendremos Málaga, tendremos Bilbao, que es la misma exposición que de Málaga, que se inaugurará en abril. Queremos que se inaugure, a ver si puede ser, el día de la muerte de Picasso, el 8 de abril, a ver cómo cae la Semana Santa y todo eso, y los líos, y cómo está la gente para acudir, pero bueno, si no alrededor de, y en septiembre irá a Bilbao. Luego, en otoño, inaugurará el Reina, su proyecto.
También el segundo proyecto Thyssen, de Picasso y los grandes maestros del Thyssen. Y también abrirá Picasso Miró, que terminará ya en el 24 y viajará a París. Un calendario completo de todo el año sí, Picasso. Pero bueno, que hay hueco porque tendremos otoño del 22, primavera del 23, otoño del 23. Bueno, va a haber año y medio. Y luego hay otros proyectos que no puedo anunciar porque no están cerrados en torno a la obra gráfica. Se me ha olvidado decir que la casa natal de Picasso de Málaga está preparando también sus proyectos, que todavía no los puedo contar porque los está cerrando, que la Universidad de Málaga también va a colaborar con el Museo Picasso de Málaga y van a hacer una jornada sobre la cerámica de Picasso, y que estamos trabajando, a ver si es posible, en una serie de proyectos sobre la obra gráfica de Picasso, pero que no se han cerrado todavía y no puedo comentar. Pues muchas gracias por adelantarnos. Antes de acabar y de dar un pequeño turno de palabras a quien queráis preguntarle algo a Pepe Guirao, sí queríamos hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu Picasso favorito? Bueno, yo no tengo... Pues mira, mi Picasso favorito es La mujer en el jardín, la escultura, porque estaba yo recién llegado al Reina Sofía, no hablaba ni medio inglés ni jota, y salió a la venta. Era una escultura que cuando entrabas en el Guggenheim para ver Picasso y la Edad del Hierro, era lo primero que te encontrabas. Una escultura maravillosa, y además, bueno, la hizo con Julio González. Bueno, entonces había que comprarla. Estaba en una galería de Nueva York y conseguí el dinero, que la compró nos dio el dinero el BBV, el Banco Bilbao Vizcaya de la época. Y había que negociar porque estaba detrás de comprarla ya que ya ha muerto, uno de los grandes coleccionistas norteamericanos de escultura, Nasser, que ya ha muerto, que tenía, bueno, no sé qué habrá pasado con la colección, pero una colección de escultura increíble. Nasser era amigo de Miró, se conocieron en un barco que iba de Le Havre a Nueva York, y se hicieron amigos, y fue Miró el que lo metió en el arte contemporáneo. Y Nasser era un hombre riquísimo y claro, Nasser pagaba más. Y yo, con una persona a mi lado que hablaba inglés, pero ahí chapurreando como pude, pues conseguí convencer a la galería, y que la galería lo vendía por un cliente, que era una multinacional humana, una multinacional farmacéutica. Conseguí pues que lo vendiera al Museo Reina Sofía, pues con el argumento de España, Julio González, el Guernica, en fin, a todo esto en un inglés espectacularmente macarrónico. Así que para mí, yo voy al Reina y cuando voy a verla siempre, a la mujer en el jardín. Es una mujer maravillosa, es una gran escultura y tengo esa liazón personal con ella. Pero dicho eso, hay otra obra que también tuve la suerte de poder adquirirla con el patrocinio, entonces, no sé si fue del ICO, que es una obra que no se le da mucha importancia, pero es una obra clave, que es Mujer sentada en un sillón gris, que es un retrato de Dora Maar mezclada con Kabul, el perro afgano de Picasso, creo que era Kabul, porque tuvo dos, Kabul y el otro no me acuerdo. Que es el cuadro que pinta Picasso el 1 de abril del 39, el día que termina la Guerra Civil, y que es un cuadro tristísimo y de una potencia, y que cierra el ciclo que abre con el Guernica. Bueno, cierra el ciclo, siguió con Sueño y mentira de Franco, en fin. No, Sueño y mentira de Franco ya no me acuerdo de qué año es, pero bueno. Son dos obras que no son las fundamentales, y luego hay obras de Picasso que cada vez que las veo me caigo de espaldas, ¿no?
Sobre todo el cubismo me parece increíble. Bueno, y el Guernica es un cuadro increíble. Pero bueno, a esas dos les tengo un cariño. Además es notable su vigencia, ¿verdad? Como estamos en el 2023 y siguen estando vigentes esas obras. Sí, sí, sí.